Buenos días, licenciado. Mi nombre es Iris Elena Funes Carranza, soy estudiante de la carrera de Derecho. Pues en este caso voy a relatar un poco y a contestar unas preguntas sobre los sucesos de la noche, los sucesos en la colonia Montserrat, en San Salvador. Para esto tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la naturaleza jurídica eh, que esta figura comprende? Es una relación material de la naturaleza patrimonial, pues ya que no es necesario que exista un vínculo contractual entre el Estado y el administrado. Basta con que ocurra el daño. Tenemos también la siguiente pregunta. Sería, ¿cuál es su clasificación? ¿Y en qué consiste cada uno de estos tipos, verdad? De estos tipos de responsabilidad. Pues esta, para esta podemos decir que esta la podemos clasificar en dos grandes ámbitos. La primera sería que obedece al derecho constitucional, que es la responsabilidad de personal, ¿verdad? Es donde responde el funcionario, responde el funcionario de la persona natural. Y también tenemos la segunda, es la responsabilidad inconstitucional, ¿verdad? Esta podemos mencionar que esta institucional le corresponde a la administración. En la primera podemos responder cuando hay violación a los derechos, ¿verdad? A los derechos constitucionales. Y también podemos mencionar que en la segunda, cuando hay violación a las normas infraconstitucionales. Tenemos también la siguiente pregunta, que esta es: ¿cuáles son los elementos que caracterizan a la responsabilidad? La responsabilidad patrimonial institucional, ¿verdad? Para esta pues tenemos los siguientes elementos. Tenemos fundamentales de esta. Podemos mencionar que el número uno sería la existencia de un hecho imputable a la administración pública. También tenemos que viene de una actividad la cual la titularidad corresponde a la autoridad. Tenemos el siguiente elemento, que sería el segundo: existencia de un daño antijurídico, por ejemplo, un incidente patrimonial no justificado. Tenemos la tercera, que sería el perjuicio real al patrimonio, ¿verdad? Al patrimonio económicamente. También tenemos el cuarto elemento, que sería la existencia de una causa a la administración pública, y el daño antijurídico producido en este caso, ¿verdad? También tengo la siguiente pregunta, que sería: ¿cuáles son los elementos que caracterizan a la responsabilidad? Pues a la responsabilidad patrimonial institucional.
Para esta, tengo que dentro de estos tenemos los siguientes. Pues el número 1 sería dolo o culpa hacia el funcionario, ¿verdad? El número 2 sería violación a derechos constitucionales. Y como tercero tenemos la responsabilidad subjetiva eh, para, para ellos, ¿verdad? También tenemos otra pregunta que sería la siguiente, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento constitucional y también el fundamento legal de cada uno de estos tipos de responsabilidad? Pues podemos mencionar el fundamento constitucional viene determinado por la falta de justificación de la lesión. Cuando existe un título que imponga al interesado, ¿verdad? El deber de asumir el daño patrimonial de tal manera que el Estado pues sabemos que está obligado a responder de este daño ocasionado pues al particular, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución y también en el artículo 101, inciso 1, 103, perdón, inciso 1 siempre de la Constitución, también el artículo 245 de la Constitución y el artículo 19 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Ahí me he basado en esos artículos para poder mencionar sobre este caso, ¿verdad? Tengo también una siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el procedimiento administrativo que se debe seguir para reclamar responsabilidad patrimonial a la administración pública? Pues basándonos siempre en el artículo 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos, donde nos menciona que este daño se va a reclamar en el área administrativa siempre siguiendo el procedimiento establecido en esta ley, ¿verdad? Y quien va a resolver los procedimientos, en este caso, pues es la máxima autoridad con que se reclama, ¿verdad? Tenemos que presentar un informe bien detallado a la unidad, departamento o ya sea el área responsable de la actuación administrativa, ¿verdad? Para poder también de las causantes de la presunta lesión, ¿verdad? En la cual se debe dar un plazo de 15 días en los daños, ¿verdad? También tenemos qué tipo de daño comprende la responsabilidad patrimonial, qué tipo de daño corresponde la patrimonial de la administración pública, ¿verdad? Responde los daños y perjuicios de carácter patrimonial
y también de carácter moral. Basándome en el artículo 59, inciso 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos, ahí podemos encontrar y verificarlo. Tenemos la siguiente pregunta. Entre otros aspectos que considero importantes, ¿verdad? Importantes, necesarios, en lo personal, pues considero que la responsabilidad de la administración pública, como esta no tiene como un vínculo contractual, esta pues surge de la responsabilidad del derecho civil. Ahí donde lo podemos nosotros encontrar, ¿verdad? También el bien jurídico protegido de los ciudadanos. En este caso, cuando ocurre un daño antijurídico, ¿verdad? Porque no tiene el deber, pues, cada uno de los ciudadanos de soportar este daño que ha ocurrido. Tengo como una segunda parte de los sucesos en la colonia Montserrat del 3 de julio, ¿verdad? Una pregunta, ¿por qué existe este tipo de responsabilidad? Sí existe responsabilidad patrimonial. Para mí creo que sí existe responsabilidad patrimonial porque hay diferentes leyes infraconstitucionales que están obligadas a las diferentes carteras y ministerios para hacer obras de mitigación. En el riesgo en esa zona, ¿verdad? Y podemos ver que no se hicieron, aún ni porque ellos ya tenían antecedentes y estudios técnicos y pues era necesario para poder evitar quizás este tipo de accidente. Tal vez siempre se hubiera dado, pero no hubiera sido tal como se dio, ¿verdad? Tengo otra pregunta que sería, ¿qué tipo de daños ocurren en el presente caso, verdad? Pues lo voy a explicar de la siguiente manera. Pues bueno, todos sabemos que hubieron daños materiales, también hubieron daños morales, porque pues hubieron personas muertas, el autobús pues se arruinó, también la casa del señor, que la correntada la derribó y se llevó, igual hubo pérdidas humanas, ¿verdad? Que sería el señor y todos los que murieron en el autobús, ¿verdad? Tengo la siguiente pregunta, ¿cómo podemos comprobar tal daño? Pues para mí que los daños sí los podemos comprobar, los daños a través de testigos, pues, que sufrieron. Los testigos podrían ser las personas que sufrieron pérdida de sus seres queridos en este horrible accidente, ¿verdad? Como bien sabemos, ya que hay una persona que fue sobreviviente de este terrible accidente. Entonces, ese podría ser un testigo, ¿verdad? Para poder tener la certeza de lo que sucedió esa noche. También tengo una siguiente pregunta. ¿Los daños causados son productos del funcionamiento? Los daños causados son productos del funcionamiento formal o anormal de la administración. Pues en mi punto de vista, pues los daños causados son productos, ¿verdad? Del funcionamiento. Son del funcionamiento de dicha administración en ese tiempo. En el sentido de que no cumplió la administración con lo que tenían que hacer. Entonces no podrían tomarlo, no podríamos tomarlo como daño normal
cuando la administración hubiese o hace su gestión, cuando ellos hubiesen hecho su gestión y aún así ocurriera este daño, pero ellos no lo hicieron. Entonces, por eso fue que este daño fue así, de esta manera terriblemente, ¿verdad? También tengo la siguiente pregunta. ¿Quiénes figuran a nivel de derecho administrativo como responsables? Lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿verdad? Pues a nivel de, como a nivel de derecho administrativo, pues a mi punto de vista, pues concurren varios, la presidencia de la República, ¿verdad? En este caso, en ese entonces era el señor Elías Antonio Saca como órgano ejecutivo que tenía que velar por esto. También tengo el Ministerio de Obras Públicas, a quien le correspondía pues litigar en ese tipo de obras, hacer obras de mitigación y pues no lo hicieron. Pues también yo considero que también le correspondía al señor de Protección Civil, al director de Protección Civil. También tengo otra siguiente pregunta. ¿Quiénes son los titulares del derecho pues a reclamar? En este caso, ¿verdad? Pues las personas que sufrieron daños materiales y daños morales, porque pues como bien sabemos que hubieran pérdidas humanas, ¿verdad? En este caso pues serían los parientes de las personas fallecidas en ese accidente. Ellos son los responsables, ¿verdad? A reclamar. También tengo otra pregunta, es que si existe responsabilidad patrimonial directa en los sucesos pues de la noche del 3 de julio del 2008 en el Arsenal Montserrat, en Montserrat, barrio Santa Anita, San Salvador. Eh, pues puedo mencionar de que dentro de esta tenemos otra pregunta que sería, ¿por qué existe este tipo de responsabilidad? Pues yo considero que, bueno, siempre, como yo lo digo en mi punto de vista, sí, considero que sí existe responsabilidad directa, ya que esta es la que lleva contra un funcionario público por violación, digamos, a derechos, por violación a derechos constitucionales. Eh, Dentro de esta, ¿verdad? Y también tengo una siguiente pregunta que sería, ¿existe responsabilidad por dolo o culpa? Pues sí, existe culpa. Yo considero que sí existe culpa, ya que no actuaron con la diligencia necesaria. Nos podemos basar en el artículo 60 y estos funcionarios recibieron eh, informes de la necesidad que se presentaba en ese lugar, ¿verdad? Ellos podrían haber ampliado la bóveda, por lo tanto son ellos responsables directos. Su derecho constitucional se vio afectado de estas personas, ¿verdad? Porque pues no actuaron como se debía. Las personas, el derecho a la vida. Por otra parte, considero que el jefe de protección civil, director, perdón, de protección civil debió estar pendiente más en este tiempo, ¿verdad? Que en este tiempo era en invierno, así que él no actuó con la debida diligencia para quizás poder, tal vez no evitar el accidente, ¿verdad? Pero quizás hubiese sido menos. Tengo otra siguiente pregunta que
¿cómo podría comprobar el dolo o culpa? Pues la culpa se puede probar porque hubieron informes técnicos que tuvieron que ser verificados por las personas encargadas, ya que ellos tenían el conocimiento del hecho, pero, eh, pero no actuaron. Entonces, ellos tenían esos informes, tuvieron que haber actuado en ese momento, ¿verdad? Pero quizás lo vieron como quizás no les pareció tan grave o tan importante, qué sé yo. Tengo otra siguiente pregunta, que sería, ¿quiénes figuran a nivel de derecho administrativo? Como responsables, pues en especial considero que el Ministerio de Obras Públicas y también el director de Protección Civil, ellos tuvieron que haber estado pues pendiente, ¿verdad? También tengo otra siguiente pregunta. ¿Es necesaria una sentencia de amparo para reclamar responsabilidad patrimonial directa? Pues considero que no es necesario. No es necesario, pues yo basándome según el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos, nos dice que pues claramente, ahí claramente nos dice en ese artículo que no es necesario un amparo. Entonces, ahí podemos verificarlo, ¿verdad? Y retomarlo todo para poder entender esta última parte. Y pues eso sería todo de mi parte en mi exposición sobre estos sucesos. Gracias.